revelado. La increíble reacción del vaquero al descubrir a su nueva esposa Apache tras ser dejado. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte del pequeño pueblo, donde Miguel había crecido, tiñendo el cielo de dorados y naranjas. Pero la luz que se filtraba a través de las ventanas de su rancho no era nada comparado con la oscuridad que llevaba en su interior. La carta dejada en el altar pesaba más que cualquier arre nuestro. No puedo más. 3 palabras que lo habían hecho desconectarse de la realidad. La promesa de un amor eterno se había desvanecido, dejándolo con un vacío en el pecho que ni el olor del desierto, ni el sonido del ganado podían llenar. Sentado en el viejo banco de madera de su patio, Miguel podía sentir el viento del suroeste acariciando su rostro, pero no había manera de que ese roce le aportara consuelo. Miraba las montañas a lo lejos, altas y majestuosas, y sintió que nunca podría alcanzarlas. ¿Por qué?, se preguntaba, y cada vez que lo hacía, su mano arrugaba la carta, recordándole que el futuro que había soñado se había roto en 1000 pedazos. La tradición de su familia, el legado del trabajo duro, todo se vinculaba a esa ceremonia que debía haber sido el inicio de su felicidad. Pero ahora, la honra se sentía como una cadena que lo oprimía, incapaz de moverse, incapaz de decidir. Mientras reflexionaba en su tristeza, la imagen de Aishani surgió en su mente, tan inesperada como un rayo que corta la tormenta. La mujer apache que había cruzado su camino hacía poco, con su constante sonrisa y su energía vibrante. Pero también aparecieron los ecos de sus propios prejuicios, la herencia cultural que había recibido, los murmullos de la gente en el pueblo al verlo a su lado. Miguel se preguntaba, ¿es digno de ella? ¿Sería capaz de soportar las críticas, los comentarios hirientes sobre su elección? Sobre su pecho, un tirón opresivo lo arrastraba hacia el abismo de la inseguridad. El amor que empezaba a abrigar por Aishani era un fuego que, aunque cálido, lo llenaba de tanto miedo como esperanza. Las preguntas lo atormentaban, ya que no sabía si podía arriesgarlo todo por lo que sentía. Una mezcla de anhelo y angustia invadía su ser mientras luchaba con su identidad, con las expectativas que había llevado a cuestas desde niño. Mirar al pasado era arriesgarse a ser juzgado por su familia, por sus amigos, y se preguntaba si estaba dispuesto a perderlo todo por un amor que desafiaba las reglas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ese momento se tornó crítico cuando sus viejos amigos, aquellos con los que había crecido en el pueblo, se encontraron con él en el bar local. Las miradas de desaprobación estaban en todos lados. «¿Qué te pasó, Miguel? Estás cambiando», le dijo uno, con la voz surcada de rechazo. Otro añadió, «No te dejes llevar por esa mujer de otro mundo». Las palabras resonaban en su mente como un tambor que apremiaba su deseo de actuar. La presión le apretaba el pecho, como si el aire se volviera escaso. ¿Tendría el valor de defender lo que estaba empezando a sentir por Aishani? El desafío interno crecía. Miguel respiró hondo, sintiendo cómo la angustia se multiplicaba en su interior. En ese instante, entendió que debía decidir entre el miedo a perderlo todo y el ardiente deseo de ser verdadero consigo mismo. Las voces de sus amigos pronto se desdibujaron, dejando solo el eco de su latido más fuerte. La tensión era palpable, y el amor por Aishani era una brasa que, aunque se escondía, ardía en su corazón, lista para estallar en llamas. ¿Sabría Miguel afrontar el desafío que la vida le había presentado? La pregunta quedó resonando en su interior, mientras el destino se movía lentamente,
decidido a poner a prueba su valentía. Desde aquel día en el bar, Miguel se encontraba atrapado en una tormenta emocional. Las palabras de sus amigos resonaban en su mente, y la presión social se convertía en un peso insoportable. Sin embargo, lo que lo consumía en mayor medida era el eco de sus propios pensamientos, las dudas que superaban cualquier reproche externo. La imagen de Aishani lo perseguía, su risa, su valentía, todo lo que representaba en contraste con la vida que había llevado hasta ahora. Decidido a enfrentar esos sentimientos, buscó un lugar tranquilo en las montañas que tanto había admirado desde lejos. El aire fresco y el sonido de la naturaleza lo hacían sentir más vivo. En la soledad del desierto, empezó a cuestionar lo que realmente deseaba. El fin de su relación con la mujer del altar había abierto una puerta que jamás pensó cruzar, y ahora, aquel amor prohibido parecía no ser una simple atracción, sino un llamado profundo a la autenticidad. Mientras escalaba un pequeño montículo, las rocas ásperas y desafiantes se convirtieron en su reto personal. Cada empuje hacia arriba era simbólico de su lucha interna por establecer una identidad propia, no la que otros esperaban de él, sino la que su corazón anhelaba. En ese ascenso, Miguel sintió cómo el aire se despejaba de la confusión, liberando su mente. En la cima, donde la vista se extendía hasta donde alcanzaba la vista, comprendió que las montañas no eran inalcanzables, eran un símbolo de sus propios obstáculos. Recordó una conversación pasada con Aishani, donde ella compartía historias de su pueblo y su cultura. Aquellos relatos no eran solo palabras, eran una conexión tangible con la vida que había vivido, y que él, en su ingenuidad, había ignorado. La fortaleza en su voz lo inspiró a replantearse su sentido de pertenencia. Sin embargo, el pensamiento de Aishani también provocó tensión. La dualidad de sus sentimientos le creó una incertidumbre abrumadora. ¿Cómo podría reconectar con ella, sabiendo que había una comunidad que observaría y juzgaría cada paso que diera? Aquellas preguntas eran el viento en su cara mientras descendía, enfrentándose no solo al terreno, sino también al miedo que lo había paralizado. Tenía que actuar, no por los demás, sino por él mismo. Regresó al rancho con un nuevo ímpetu, una resolución que había comenzado a fraguar, aunque aún frágil. Al llegar, se encontró con Aishani en el patio, cuidando de su caballo. La imagen de ella era un faro que lo iluminaba en medio de sus dudas. Miguel se detuvo, sintiendo la fuerza de su decisión crecer. Iba a hablar con ella, no para pedir disculpas ni para justificarse, sino para ser honesto sobre lo que sentía y lo que deseaba. Miguel tomó aire. Su corazón latía como un tambor de guerra, sintiendo la valía de cada uno de esos pensamientos que se desbordaban de su pecho. Decidir actuar implicaba enfrentarse a sí mismo, a su propia verdad, pero el amor también traía consigo el riesgo de la vulnerabilidad. ¿Tendría la serenidad de Aishani? ¿Podría sostener todavía su resolución en medio de los murmullos de un pueblo lleno de prejuicios? La pregunta lo acompañó mientras se acercaba. El fuego en su pecho ardía nuevamente, listo para dar el siguiente paso. Aunque cada paso representaba un desafío, con cada uno sentía que se acercaba un poco más a aquello que realmente era. Justo antes de hablarle, un grito desgarrador interrumpió la paz que había encontrado. Miguel se giró instantáneamente hacia el lugar de donde provenía el sonido. Su corazón se detuvo. La aparición de un grupo de hombres del pueblo, armados y decididos, transformó el aire en un campo de batalla. Había llegado el momento de enfrentar no solo sus sentimientos, sino también las duras realidades del mundo exterior. ¿Podría Miguel defender lo que había comenzado a construir? ¿O se vería consumido por la misma tradición que había intentado desafiar? El desenlace estaba por revelarse. El silencio que siguió al grito fue interrumpido por el clamor de los hombres que se aproximaban. Sus pasos resonaban en el suelo, y cada sonido hacía eco en el pecho de Miguel. Los rostros de los hombres mostraban determinación, y su mirada desbordaba una mezcla de ira,
y un sentido de protección, que Miguel no podía ignorar. La confrontación era inminente, y se encontraba en la encrucijada entre su deseo de seguir a su corazón o sucumbir a la presión de las convenciones. Aishani se irguió, con la postura firme de quien ha enfrentado múltiples tormentas sin perder la mirada. Miguel observó cómo su presencia, aunque tranquila, irradiaba ese fuego interno que lo había atrapado desde el primer momento. La conexión que compartían se tornaba más significativa al verse en un escenario tan tenso. Los hombres llegaban, inflexibles, y él sentía el peso del mundo en sus hombros, a medida que su mente luchaba entre la necesidad de protegerla y su propia lucha interna. En ese momento, un nuevo pensamiento se filtró entre sus preocupaciones. ¿Por qué había pasado tanto tiempo dejando que otros decidieran su destino? Se dio cuenta de que debía hacer algo más que meramente hablar. Tenía que defender lo que había empezado a construir en su corazón. Era la oportunidad de demostrar que estaba dispuesto a luchar no solo por Aishani, sino por su propio deseo de ser auténtico. ¡Deténganse!, gritó Miguel, y su propio eco lo sorprendió. La decisión de hablar no solo lo exponía ante los hombres, sino que también lo colocaba en el centro de su propia verdad. No podía permitir que el miedo lo paralizara una vez más. Se sintió por primera vez en mucho tiempo. Fuerte. Las miradas se volvieron hacia él, y en ese instante, lo que había creído que era una debilidad, el amor por Aishani, se transformó en una fortaleza. Se adelantó, sintiendo los nervios en su interior, pero con un propósito claro. No son solo nuestras historias las que se entrelazan, somos nosotros quienes elegimos cómo vivirlas, declaró, buscando la mirada de Aishani y sintiendo que su apoyo era una armadura en aquel momento crucial. Los hombres vacilaron, sorprendidos por la audacia de Miguel. Las palabras de su corazón parecían resonar en el aire tenso, pero sabía que el camino estaba lejos de ser fácil. Tenía que forjar una postura que no solo reflejase su amor, sino su convicción de que sus deseos importaban. Por un instante el tiempo pareció suspenderse. La ira de los hombres quedó en un abismo temporal, mientras Miguel se ajustaba a la nueva realidad que estaba creando. Sentía como si estuviera en la cima de aquella montaña que había escalado horas atrás, viendo la vastedad de un futuro que podía ser de él y Aishani, si decidía seguir luchando. Miguel respiró profundo, dejando que sus dudas se desvanecieran en el aire. Cada palabra que se formaba en sus labios representaba un paso más hacia un mundo que podría ser diferente. No solo estaba defendiendo a Aishani, se defendía a sí mismo y a su derecho a amar. La tensión era palpable, pero él ya no podía dar marcha atrás. Había encontrado la acción en la que podría transformarse, la que le permitiría construir su vida como él deseaba, y no como la comunidad le había dictado. Si hay que pelear, lucharé por ella y por nosotros, finalizó, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a lo que había anhelado. Pero en aquel preciso momento, uno de los hombres dio un paso adelante, dispuesto a desafiarlo. Su mirada fría y calculadora lo llevó de vuelta a la dura realidad. El desenlace de su valentía estaba por escribirse, y cada batalla, interna y externa, estaba a punto de desatarse. Entonces en aquel silencio, un estruendo resonó a su espalda. Un grupo de jinetes se acercaba rápidamente, con un aire de autoridad indiscutible. El destino de Miguel, Aishani, y de su propio viaje personal a la autenticidad, pendía de un hilo. Su vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente. ¿Serían estos nuevos jinetes aliados o adversarios en su búsqueda de libertad? Miguel sintió cómo la adrenalina corría por sus venas. A medida que la figura de los jinetes se hacía más clara, comenzó a dudar de su propia decisión de enfrentarse a los hombres que lo rodeaban. Cada latido de su corazón le recordaba lo que estaba en juego. Aishani estaba ahí junto a él, pero ¿realmente era lo suficientemente fuerte para enfrentarse a este nuevo desafío? El aire se tornaba más espeso, cargado de expectativa. El hombre que había avanzado en su contra,
con ojos que no perdían detalle. Parecía dispuesto a no ceder. La mirada de Miguel se encontró con la de Aishani, y en ese momento tuvo claridad. No solo se trataba de su amor por ella, sino también de una búsqueda personal de autenticidad y valentía. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, sus palabras sonando más firmes de lo que se sentía por dentro. La incertidumbre de la respuesta pesaba sobre él. Los jinetes, ahora a plena vista, desaceleraron al aproximarse, sus monturas elevando polvo en el aire. Uno de ellos desmontó con una agilidad inesperada, una mujer con una presencia tan desafiante como la de Aishani. La mirada firme de la vaquera insistentemente atravesó el grupo, y Miguel sintió curiosidad por lo que traía a la mesa. «Venimos en son de paz», exclamó la mujer, llevando su mano a la altura del pecho en un gesto que parecía sincero. «No estamos aquí para luchar, pero estamos dispuestos a escuchar». Las palabras la hicieron enfocar aún más, como un rayo de luz en la penumbra. Miguel escuchó a su alrededor un murmullo de confusión entre los hombres que habían venido por Aishani, quienes parecían dudar de su fuerza. «Estoy aquí para proteger a Aishani al igual que ustedes», continuó. «Y no estoy dispuesto a permitir que su voz sea aplastada. Esto no se trata solo de amor, se trata de libertad. Todos merecemos ser escuchados». Los ojos de los hombres se movieron nerviosamente de un lado a otro, y el impacto de la improvisada alianza que prometía la mujer jinetera comenzaba a calar en ellos. Miguel sintió que su propio valor crecía, al igual que la determinación por liberar cualquier atadura que le impidiese ser quien realmente era. «En este lugar, cada uno de nosotros tiene poder», dijo, sintiendo que su tono había ganado fuerza. «Negarse a escucharlo es negarse a avanzar. Si ustedes se comprometen a respetar el deseo de Aishani, habrá una oportunidad para que todos podamos vivir en armonía». Su corazón latía desbocado mientras contemplaba las reacciones de la multitud. La mujer jinetera dio un paso adelante, claramente intrigada por la propuesta. Sin embargo, el hombre que había desafiado a Miguel mantenía una expresión de incredulidad. «¿Y si no lo hacemos, qué? ¿Quién nos puede garantizar que esto no se convertirá en un conflicto?», inquirió con desdén. Las palabras se clavaron en Miguel, pero sabía que no podía retroceder. Tenía que mostrar que había cambiado. Tenía que demostrar que su viaje hacia la autenticidad era genuino. Cada conflicto comienza con una elección. Hoy elegimos hablar. No más gritos, solo diálogo. Por un momento, el mundo pareció detenerse nuevamente. Fue entonces cuando Miguel se dio cuenta de algo profundo. No era solo un juego de poder, sino la prueba de su propia transformación. Con cada palabra que salía de su boca, sentía que estaba liberándose de un pasado que lo había limitado. Ahora la jinetera lo miraba con interés. «Si estamos dispuestos a abrir la comunicación, estoy dispuesta a escuchar lo que tienen que decir y cómo podemos encontrar un terreno común». Los hombres, que habían llegado con la intención de imponer su voluntad, parecían estar sopesando la situación. En el interior de Miguel, una chispa de esperanza comenzó a encenderse. Sin embargo, antes de que cualquiera pudiera responder, un grito resonó en la distancia, formando una sombra de dudas nuevamente. Algo oscuro se acercaba. Miguel sintió cómo los latidos de su corazón se aceleraban. Aishani y los jinetes estaban observándolo, esperando su próximo movimiento. Mientras el eco de aquel grito resonaba en sus oídos, supo que la verdadera prueba de su nueva vida estaba por comenzar. Estaba listo para enfrentar no solo a sus temores internos, sino a lo que estaba por llegar. El grito que resonó desde la distancia se convirtió en un eco en la mente de Miguel. Un recordatorio intenso de que la confrontación no era solo una posibilidad, sino una realidad inminente. La adrenalina seguía fluyendo, pero algo había cambiado en su interior. Se sentía más centrado, más comprometido con su verdad que nunca. Por primera vez, después de tantos momentos de duda y confusión,
Estaba listo para enfrentar tanto el conflicto exterior como el tumulto emocional que había sentido durante tanto tiempo. Mientras la tensión se acumulaba en el aire, observó a Ishani, su rostro iluminado por una mezcla de confianza y preocupación. Era un reflejo de su propia lucha interna. Había dejado atrás el chico indeciso que había sido, y ahora se estaba convirtiendo en un hombre que tenía algo que defender. No solo a Ishani, sino la autenticidad que había encontrado en sí mismo. Lo que está por venir podría definirnos a todos, pensó Miguel, y a medida que la figura oscura avanzaba, su mente comenzó a trazar un plan. No iba a dejar que el miedo lo paralizara. Tenía que abrirse a las posibilidades, y más importante aún, conectar con la jinetera que había querido escucharlo. Eso significaba no solo ser un protector, sino también un aliado, un puente entre dos mundos que habían estado en conflicto durante demasiado tiempo. Lo que estamos construyendo aquí puede cambiarlo todo, reflexionó, dirigiendo una mirada firme hacia los hombres que lo rodeaban. No solo luchamos por Aishani, luchamos por un futuro donde cada voz tenga su lugar. No podemos caer en la trampa del pasado. La jinetera, que había presentado su oferta de diálogo, se adelantó más, sus ojos nunca apartándose de Miguel. No sabes qué es lo que trae esa sombra, pero has dicho que estás dispuesto a hablar. ¿Qué más tienes que ofrecer? Las palabras de la jinetera eran como un faro, y Miguel sintió que su confianza crecía. No era solo él contra un grupo de hombres, sino que tenía el soporte de Aishani y la vaquera al lado de él. Se imaginó lo que podría surgir de un verdadero entendimiento entre ellos, un camino hacia el futuro, donde los antiguos rivalidades se disolviesen en un nuevo propósito. Os propongo una elección, un diálogo sobre lo que realmente queremos, no lo que nos dicen que queremos. Su voz resonó con un poder que sorprendió incluso a él mismo. No podemos permitir que el miedo nos guíe. Estoy aquí para unir, no para dividir. Entonces, en un momento de desafío absoluto, Miguel se volcó hacia la oscuridad que se acercaba, preparándose para encarar el peligro que estaba por llegar. Esa sombra, desenfrenada y amenazante, tenía el poder de desatar el caos, pero en su interior, Miguel sintió una determinación palpable. No me dejaré intimidar, se dijo. Estoy listo. Cuando la figura se hizo completamente visible, su corazón se detuvo un instante, pero no por temor. Era alguien que conocía, alguien de su pasado que había regresado, como un eco que se niega a desvanecerse. Esa revelación lo llevó a una encrucijada. Tendría que mirar a su historia de frente, confrontar lo que había sido y lo que quería ser. El grito no solo había traído peligro, sino también la oportunidad de un nuevo comienzo. Miguel sabía que debía enfrentar el pasado para liberarse de él. Así, en medio de la tensión creciente, realizó un cálculo mental. Cada palabra, cada decisión, podría ser su camino hacia la liberación. La figura siguió avanzando, y ante aquel desafío, Miguel se sintió más decidido que nunca. Ya no era solo la batalla por Aishani, sino una lucha por su propia identidad. El momento de la verdad ha llegado, pensó con firmeza, sabiendo que todo lo que había aprendido lo llevaría a una nueva etapa, más allá de cualquier oscuridad que pudiera enfrentar. El rostro que emergió de las sombras era familiar, pero la transformación que había sufrido era palpable. Años habían pasado, tanto que Miguel apenas la reconoció al principio. Su antiguo amigo, Santiago, había llevado una vida diferente, marcada por decisiones que los habían separado. La confusión inicial se tornó en una oleada de emociones contradictorias, ira, nostalgia y un profundo anhelo de resolver el pasado que aún lo atormentaba. Santiago lo miró con una mezcla de sorpresa y desafío. No esperaba encontrarme contigo aquí, Miguel. Creí que habías desaparecido, dijo con un tono gélido que resonaba con resentimiento. Sin embargo, esas palabras ya no debían tener poder sobre él.
Miguel no podía permitirse caer nuevamente en la trampa del pasado. Debía enfrentar esta confrontación con claridad y propósito. La tensión palpable aumentó en el aire. Cada hombre al lado de Santiago observaba con inquietud, como si pudieran sentir lo que se estaba jugando en ese instante. Miguel tomó una respiración profunda, recordando las lecciones aprendidas a lo largo de su viaje personal. El crecimiento que había experimentado no sería en vano. Sabía que en ese momento tenía que rechazar la ira y optar por un enfoque más constructivo. «Necesitamos hablar», contestó Miguel, su voz resonando con firmeza, desafiando a aquel que había compartido sus días de infancia y que ahora era un eco de su antigua vida. «No se trata de nosotros, sino de lo que hemos dejado atrás y cómo podemos seguir adelante». Santiago frunció el ceño. La incredulidad flotaba en su mirada. «¿Quieres hablar de un futuro cuando somos prisioneros del pasado?» «Todo ha cambiado, Miguel. El tiempo no se detiene por nosotros. Es precisamente por eso que debemos romper el ciclo», retó Miguel, sintiendo que cada palabra que pronunciaba lo acercaba a la versión de sí mismo que había buscado recuperar. «No podemos seguir arrastrando viejas rencillas. Aishani y yo hemos encontrado un propósito, y no lo dejaré que se desgaste por nuestras historias». La jinetera se acercó un poco más, percibiendo la intensidad del intercambio. «Este es el momento de desmantelar viejas estructuras de poder. Ustedes dos pueden ser la clave para restaurar un diálogo real. ¿Están dispuestos a dejar atrás el pasado?» Las palabras de la jinetera resonaron en la mente de Miguel. El camino hacia adelante no dependía solo de él. Debía convencer también a Santiago de que el cambio era posible. «Podemos hacer algo diferente. No quiero volver a vivir en la sombra de las decisiones que tomamos entonces», propuso, intentando conectar con la parte de Santiago que alguna vez había creído en la bondad del mundo. Un silencio pesado se instaló entre ellos, pero Miguel negó la tentación de perderse en sus viejos recuerdos de amistad. Este no era un regreso a lo que habían sido, sino la oportunidad de ser quienes deberían haber sido. La luz del entendimiento brillaba tenuemente entre lógicas opuestas, pero tenía que ser el catalizador para traer esa luz al frente. «Sí, puedo ver que has cambiado», Santiago confesó con un tono que insinuaba una fractura en su armadura emocional. «Pero, ¿cómo podemos construir algo nuevo de entre las cenizas de lo que fue?» «Escuchándote, abriendo el diálogo, siendo dispuestos a escuchar la verdad del otro. Solo así podremos encontrar un camino en común», propuso Miguel. Cada palabra tejía un hilo de esperanza que podría unir sus destinos. Mientras la conversación tomaba un giro inesperado, y Miguel desnudaba su alma de un modo que nunca había imaginado, las voces a su alrededor parecían desvanecerse. La sombra del pasado comenzaba a disiparse, revelando un nuevo horizonte. Sin embargo, el compromiso de Santiago permaneció en una delgada línea. ¿Y si el miedo al cambio era más fuerte que el deseo de renovarse? Miguel se sintió caer nuevamente en el abismo de la incertidumbre, cuestionando si habría realmente un camino de reconciliación. Pero antes de que pudiera formular su próximo argumento, el susurro inquietante de la noche les recordó que aún había un conflicto que requería atención. La figura oscura que había presagiado cambios aún acechaba, y con ella, una nueva crisis a la vista. ¿Estamos listos para enfrentar no solo nuestro pasado, sino también la sombra que nos sigue? Miguel se preguntó en voz baja, a sabienda de que las verdaderas batallas apenas comenzaban. La noche se tornó aún más opresiva, con ecos de tensión resonando entre palabras no pronunciadas y miradas desafiantes. Cada segundo sin respuesta se sentía como una eternidad. Miguel, sintiendo la presión del silencio, forzó su mente a despejar la confusión que amenazaba con desbordarlo. Era un momento crucial, no solo para él y Santiago, sino para todos los que estaban involucrados. La decisión de avanzar hacia un futuro compartido se alzaba frente a ellos,
como una montaña a conquistar. Santiago, sabes tan bien como yo que aferrarse al pasado no nos llevará a ninguna parte, dijo Miguel, su voz imbuida de una determinación renovada. En ese instante, recordó el camino que había recorrido desde su separación, las lecciones aprendidas y las heridas curadas. Lo que había sido una carga dolorosa se transformó en una herramienta de fortaleza. ¿Y qué te hace pensar que esta vez sería diferente? Santiago replicó con desdén, sus ojos todavía cargados de una incredulidad difícil de desvanecer. Las promesas que se hicieron en el pasado perdieron toda su validez, Miguel. Los sueños que compartimos fueron aplastados por la realidad. En un feroz intento por penetrar la muralla de escepticismo que su amigo había erigido, Miguel recordó el valor de su nueva vida, el crecimiento personal del que se había apoderado. No se trata de lo que fue, sino de lo que podemos construir. He encontrado a Aishani. Ella ha cambiado mi perspectiva por completo. Me ha enseñado a mirar hacia adelante, a no dejar que el sufrimiento nos defina. Quiero que tú también encuentres esa liberación, incluso si tienes que luchar por ella. Las palabras resonaron en el espacio entre ellos. Miguel entendió que no estaba solo en esa lucha. Santiago también estaba lidiando con sus propias batallas internas. La transformación de su amigo era palpable, y aunque estaba recubierta de desconfianza, había un destello de añoranza en su mirada. Ese instante de vulnerabilidad le dio a Miguel un atisbo de esperanza. Quizás no sea tan solo el pasado lo que nos detiene, sino el miedo a volver a apostar sobre lo mismo. Santiago susurró, sus defensas empezando a desmoronarse. Miguel sintió que era el momento decisivo que había estado esperando. Necesitaba ser más certero, más claro sobre lo que estaba en juego, y las posibilidades que se abrían ante ellos. Te entiendo, pero no podemos permitir que el miedo nos paralice. La vida es un juego de riesgos calculados. Desayunamos nuestros temores cada día. Es hora de que elijamos actuar, aunque el riesgo nos abrume. Mientras su voz se elevaba con fervor, cada palabra parecía agitar el aire entre ellos. La jinetera, testigo silenciosa, encontró en su discurso una poderosa resonancia, como un eco del deseo de renovación. La resistencia de Santiago empezaba a ceder. Tal vez haya algo que pueda aprender de ti, Santiago dijo finalmente, casi como un ruego. No puedo prometer que será fácil, o que no fracasaré otra vez, pero estoy dispuesto a intentar. La aceptación de Santiago, aunque frágil, fue un rayo de luz que atravesó la oscuridad. Miguel sonrió, no del todo seguro de que su amigo estuviera listo para un compromiso real, pero era un primer paso hacia algo más grande. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Miguel sentía una inquietud creciente. La sombra que había acechado su pasado aún no estaba completamente disipada. Un nuevo desafío se aproximaba, algo que no solo pondría a prueba su reconciliación, sino también sus recién descubiertas convicciones. El regreso a la ambigüedad que había dejado atrás parecía inevitable. La jinetera, aún observando, finalmente interrumpió el momento. Santiago, Miguel, hay fuerzas en juego que van más allá de lo que imaginan. La oscuridad que acecha no será tan fácil de confrontar. Miguel se sintió con un nudo en el estómago. La revelación de que estas luchas eran solo el comienzo marcó el inicio de una travesía hacia lo desconocido. La decisión no sería solo sobre el pasado, sino sobre cómo enfrentar un futuro que, aunque incierto, parecía más atractivo que nunca. La pregunta aún flotaba en el aire. ¿Estamos realmente listos para enfrentar lo que se avecina? La duda se implantó como un resquicio de inquietud, y con ella, un nuevo capítulo de su historia apenas comenzaba. El día siguiente amaneció con un aire fresco y electrizante que infiltraba la mente de Miguel. Las palabras de la jinetera resonaban en su interior. Había algo más en juego, un desafío inminente que parecía surgir del mismo suelo que pisaba. La intensidad de la noche anterior no se había disipado, sino que había sembrado la semilla de un despertar.
Miguel sabía que su relación con Santiago apenas comenzaba a esbozarse, pero un nuevo horizonte exigía atención inmediata. La rutina matutina, generalmente monótona, adoptó un matiz diferente mientras se preparaba para salir. El espejo reflejaba un rostro más decidido, una expresión que había estado ausente durante años. La imagen era su recordatorio tangible de la metamorfosis personal que había abrazado. Un Miguel más fuerte y consciente, lista para afrontar cualquier tormenta. Dirigirse hacia el barrio donde había comenzado su andanza de reconciliación no equivalía solo a un encuentro con Santiago. Este descenso hacia el pasado se sentía como un acto de valentía, pero también como una invitación a las heridas no sanadas. Sin embargo, cada paso liberaba la tensión acumulada, como si resonaran en cada fibra de su ser. Plantó los pies con más firmeza, consciente de que lo que enfrentaba hoy era más que una simple conversación. Era una prueba de su evolución. Cuando llegó, Santiago lo aguardaba, pero no había solo dudas y temores en su mirada. Resplandece un destello de curiosidad y apertura. Miguel, en lugar de deslizarse directamente hacia las quejas añejas, optó por plantear las bases de este nuevo capítulo. Se sentaron, el silencio entre ellos cargado de expectativa. Lo que Miguel deseaba no era simplemente convencer a su amigo, sino invitarlo a explorar juntos. Quiero hablar de futuro, de lo que podemos hacer para realmente empezar de nuevo, propuso Miguel, eludiendo el juego de culpas. Al escuchar eso, Santiago frunció el ceño, pero cuando Miguel continuó, se percibió una chispa de interés. No solo de salir adelante con nuestros sueños, sino de cómo podemos ser la mejor versión de nosotros mismos. Aquí y ahora. Cada palabra era un empujón hacia la profundidad de su narrativa compartida, invitando a reescribir pasajes oscuros en la historia que vivieron juntos. Santiago miraba fijamente, como si Miguel estuviera revelando una revelación largamente esperada. No era solo una proclamación de posibilidades, sino una propuesta de coautoría en sus vidas, donde ambos debían ser protagonistas. Sin embargo, el clima no estaba únicamente en calma. Santiago, sometido a su propio proceso interno, comenzó a abrirse, compartiendo sus miedos más recónditos. La sospecha de que los viejos hábitos se repitieran, que las promesas nunca se materializaran. Miguel, entonces, tuvo que posicionar sus pies en la tierra y, con firmeza, pasar a la confrontación directa. Esos miedos nos han paralizado tanto en el pasado. Lo que necesitamos es un nuevo marco, un esfuerzo conjunto donde la confianza se edifique día a día. A medida que la conversación se desenredaba, Miguel recordó las lecciones que Aishani le había impartido. Comprendió que para avanzar no podían cargar con las mochilas llenas de viejas decepciones. Ambos necesitaban acuerdos claros, pasos firmes hacia la creación de confianza. Cada resquicio de autenticidad entre ellos no solo iluminaba el camino, sino que también abría un espacio para crear algo nuevo. No obstante, cuando pensaban que habían superado su primer obstáculo, la jinetera apareció de nuevo en su mente, sus advertencias personificadas en la sombra de la incertidumbre. Miguel, sintiéndose más firme en su argumento, había de enfrentarse a esta próxima gran sombra que se asomaba. ¿Qué pasará cuando la vida nos presente otra prueba? Sus palabras flotaron en el aire, una pregunta tangible entre ellos. Santiago, aún muy consciente del peligro, se enfocó en la mirada de su amigo. Miguel podía ver el helado terror en sus ojos, y a la vez, un destello de deseo por salir adelante. Se preguntó, ¿acaso estaban desterrando una sombra eterna, o simplemente preparándose para el combate final? Justo cuando el aire se llenó de posibilidades, Miguel sintió que una nueva revelación vibraba en su pecho. No se trataba únicamente de salir de su pasado, sino de forjar un presente en el que ansiedad y esperanza coexistieran sin aniquilarse.
Lo que se avecinaba no era distinto a la oscura niebla que había generado sus miedos. Pero en ese instante, Miguel supo que podría enfrentarlo. La tensión creció cuando un sonido familiar resonó en la lejanía, una alarma que no podía ignorar. Era la campana que señalaba que el tiempo había llegado para todo. Las decisiones que tomarían pronto no solo definirían su relación, sino su propia esencia como individuos. ¿Podrían estar listos para enfrentar el verdadero desafío que se aproximaba? La pregunta se adhirió como un eco. Cada respuesta abriría una puerta. Cada paso revelaría cambios profundos en el camino hacia lo desconocido. La conversación entre Miguel y Santiago se convirtió en un campo de batalla emocional, donde cada palabra llevaba el peso de un pasado arraigado, pero era también una promesa de transformación. Mientras Santiago parecía sopesar la posibilidad de un nuevo camino, Miguel sintió cómo sus propias inseguridades emergían, cuestionando si realmente estaba preparado para el desafío que se avecinaba. El eco de la pregunta que había lanzado al aire resonaba en su mente. ¿Podremos enfrentar juntos lo que venga? Era un dilema personal que Miguel no podía ignorar. La seguridad en su voz ante Santiago comenzaba a tambalearse. En su interior, un torrente de dudas se agolpaba, y la imagen de sus fracasos pasados se cernía sobre él como un espectro inquietante. Un instante después, un nuevo impulso se apoderó de él. Comprendió que este no era el momento de vacilar. Buscar respuestas en su interior parecía ser el único camino viable. «Te propongo un ejercicio», dijo, tomando aliento. «No vamos a hablar más de lo que sentimos o tememos. En su lugar, escribamos nuestras metas. ¿Qué queremos lograr en este nuevo camino?» La proposición sorprendió a Santiago, quien arqueó una ceja, pero Miguel pudo notar la chispa de curiosidad. Ambos se pusieron a trabajar. Miguel, con una hoja en blanco frente a él, no se limitó a pensar en logros superficiales. Quería explorar aspectos más profundos. «Quiero ser alguien en quien los demás puedan confiar, alguien que cumpla sus promesas». A cada frase que escribía, lograba despejar un poco más la niebla de inseguridad que lo envolvía. Mientras trazaba metas claras, sus temores se iban disipando gradualmente. Por otro lado, Santiago, aunque reticente al principio, empezó a dejar fluir sus propias aspiraciones. «Quiero aprender a ser más vulnerable, a unir mis pasiones con mis decisiones», dijo finalmente, con un tono que reflejaba tanto decisión como anhelo. Las palabras que ambos compartían empezaron a crear una atmósfera de confianza y camaradería que había estado ausente por mucho tiempo. Sin embargo, el alivio que Miguel experimentaba no era del todo pleno. En su mente, la jinetera regresaba con sus advertencias. Cada elección que hagas importa. Cada paso que des puede acercarte o alejarte de tu camino. Esa inquietante idea se convirtió en el telón de fondo de sus reflexiones. La conexión entre los dos hombres crecía, pero no podía sacudirse la sensación de que existían fuerzas en la sombra, retantes y potencialmente destructivas. Santiago, notando el cambio en el tono de Miguel, preguntó: «¿A qué le temes realmente?» Era como si hubiese rasgado una capa superficial, exponiendo un fragor más profundo. «Le temo a fallar nuevamente, a defraudarte, a fracasar ante mí mismo». Las palabras de Miguel fluyeron como un torrente, liberando una carga que había estado guardando. Ante estas palabras sinceras, Santiago no solo escuchó, comprendió. En esa vulnerabilidad, ambos se dieron cuenta de que el camino hacia el crecimiento personal también significaba aprender a enfrentar los miedos, no ocultarlos. La conversación se detuvo por un instante. El mundo exterior parecía un eco distante mientras ambos conectaban en un plano más profundo. Pero justo cuando la camaradería y la esperanza parecían estar floreciendo, un grito resonante e irresistible interrumpió su burbuja. Provenía de la calle, un estruendo que los sacó de su trance. Miguel sintió su corazón acelerar. Pensemos qué podría representar eso. Sentía que lo que había estado construyendo podía tambalearse en cualquier momento. Esto no es solo nuestra vida,
Es la vida de quienes nos rodean, dijo Miguel con un tono sin aliento. La pregunta de lo que vendría a continuación lo llenaba de incertidumbre. ¿Serían capaces de sostener la promesa de cambio en medio del caos? A su alrededor, la tensión crecía, y Miguel se dio cuenta de que lo que estaba por venir podía ser la clave para definir su nueva narrativa. Con esta realización en mente, Miguel miró a Santiago, su expresión grave y decidida. «Vamos a averiguarlo juntos», dijo, y en ese instante ambos supieron que se acercaban al verdadero desafío que podría cambiarlo todo. La amenaza inminente los aguardaba, y con ella una prueba que nunca habrían imaginado. El amanecer se asomaba suavemente sobre las montañas, una luz dorada que bañaba el pueblo en calidez y esperanza. Miguel se encontraba de pie en el mismo lugar donde su vida había dado un giro inesperado. Los ecos de su pasado resonaban, pero esta vez no lo asustaban. Le ofrecían una oportunidad de reconciliación, de redención. Las sombras de la noche anterior habían comenzado a disiparse, y con ellas, su miedo al futuro. Aishani había estado a su lado, mostrándole la belleza de ser auténtico, y su amor había sido el catalizador de su transformación. Con cada paso hacia el rancho, Miguel sentía un renovado vigor. Había dejado atrás las inseguridades que lo habían mantenido cautivo, y había tomado la decisión de construir una vida que reflejara su verdadero ser. Santiago representaba un capítulo de su pasado. El antiguo resentimiento se transformaba en un entendimiento, una conexión que crecía con cada palabra compartida. Miguel sabía que el camino hacia el perdón no sería fácil, pero estaba decidido a avanzar. Al llegar al patio, encontró a Aishani cepillando a su caballo. Su presencia irradiaba una paz que proclamaba la certeza de que estaba en el lugar correcto. «Buenos días», dijo ella, su voz llena de curiosidad. Miguel sonrió, sintiendo que la tristeza ya no tenía cabida en su corazón. Había aceptado que su destino individual no dependía de la aprobación ajena, sino de la valentía que había decidido cultivar. En ese instante, un grupo de jinetes apareció en el horizonte. Miguel sintió una mezcla de nervios y emoción. Reconoció a quienes eran, otros hombres del pueblo que habían mostrado desafecto hacia su relación con Aishani. Sin embargo, la certeza de su transformación lo llenó de confianza. Caminó hacia ellos, decidido a no esconderse más. Él había elegido a Aishani, y su amor valía la pena defenderlo. «Miguel», gritó uno de los hombres, pero su voz ya no resonaba con reprimendas. Había un aire de curiosidad. «¿Desde cuándo andas con una apache? Sabes que eso no está bien visto en este pueblo». Miguel respiró profundamente, y con la seguridad que había ganado respondió: «Es mi elección, y estoy orgulloso de ella. Necesitamos dejar atrás los prejuicios del pasado. Aishani y yo tenemos derechos igual que cualquier otra pareja». Las palabras resonaron en el aire como una declaración de intenciones. Vio la sorpresa en sus rostros. No había rabia, solo un silencio que invitaba a la reflexión. Hemos pasado demasiado tiempo atados a tradiciones que no nos definen. Es hora de crear nuestro destino. El grupo, que no se esperaba una respuesta así, comenzó a murmurar entre ellos. Miguel notó que sus miedos comenzaban a desvanecerse en la conversación. Había un cambio palpable en el ambiente. Santiago, apoyándose en la cercanía, se unió. Él tiene razón. Si no somos capaces de abrazar a todos en nuestra comunidad, nunca seremos libres. Aishani se acercó, la determinación brillando en sus ojos. Este amor no es solo personal, sino la evolución de nuestras historias. Estoy aquí, dispuesta a sanar y construir puentes. En ese momento, Miguel dio un paso hacia ella, tomando su mano con ternura. No solo se estaban uniendo ellos, sino también dos mundos que habían estado en conflicto durante demasiado tiempo. Uno de los jinetes, el que había gritado anteriormente, replicó buscando dudas. Pero, ¿qué pasará si esto no funciona? Siempre ha habido divisiones. Miguel miró a su alrededor y, más que frustración, sintió compasión.
Las divisiones existen porque hemos permitido el miedo a guiarnos. Pero tenemos el poder de poner fin a esto. Si elegimos cambiar, podemos crear una comunidad donde todos sean bienvenidos. El ambiente seguía tenso, con murmullos de acuerdo surgiendo poco a poco entre los hombres. Miguel sintió la brasa de esperanza resplandecer en su pecho. Cada palabra que pronunció era un ladrillo en la construcción de un nuevo camino. Se atrevería a soñar con un futuro en el que la comprensión reemplazara al desprecio. Era un paso concreto hacia su realización. Santiago se giró, mirando a su amigo con reconocimiento. Miguel, eres diferente. Has cambiado y eso inspira. Las palabras sonaron como un homenaje a su viaje. Miguel asintió, consciente de que su transformación no era solo personal, sino un reflejo de la voluntad de todos los que lo rodeaban. Mientras los hombres a su alrededor comenzaban a abrirse, Miguel sintió que su voz se alzaba con más fuerza. Hoy no solo decimos sí a un amor que desafía las normas, decimos sí a un futuro donde seamos valientes, donde se escuchen todas las historias y se compartan todas las identidades. El cambio era un tejido complejo, y él había decidido ser un hilo fundamental en esa nueva realidad. La multitud comenzó a asentir, y Miguel, por un momento, vio un camino despejado ante ellos, lleno de luz. No solo había conquistado su miedo, sino que también había dado un paso firme hacia los corazones de quienes lo rodeaban. Las sombras del pasado se desvanecieron a la luz del amanecer, y Miguel, en aquel momento lleno de simbolismo y promesa, comprendió que nunca podría haber una victoria personal sin la empatía compartida. Al mirar a su lado, vio a Aishani sonreír, y supo que había alcanzado aquello que siempre había buscado. No solo paz, sino la realización de un amor que desafiaba al mundo. Lo que había comenzado como un amor prohibido, ahora se transformaba en un símbolo de esperanza. Juntos, no solo superaron el miedo, edificaron un futuro donde realmente podrían ser libres. Al final, Miguel dejó caer sus miedos y abrazó su nuevo ser con brazos abiertos. Esta vez, no habría vuelta atrás. Había conquistado no solo a aquellos que lo rodeaban, sino también a sí mismo. Había llegado lejos y veía el camino como un viaje de continua evolución, comprometido con el amor y la autenticidad, por encima de todo. El sol brillaba radiante en el cielo, marcando el inicio de una era llamativa. Miguel, Aishani y su historia compartida eran parte de un cambio mayor, un trabajo en progreso que uno por uno estaba tomando su lugar en el tejido de la vida, que su voz nunca se apagara. Había llegado el momento de vivir plenamente. Así terminó un capítulo, pero se abría otro lleno de potencial. La historia de Miguel era, después de todo, una celebración de la valentía de seguir el corazón, de perderse para encontrarse. La libertad había llegado a su puerta, y dijo que sí a la vida. Es hora de que tú también te atrevas a escribir tu propia historia. No dejes pasar la oportunidad de dejar un comentario sobre tus reflexiones. Me gusta, y comparte este mensaje con quienes crees que necesitan inspiración. Recuerda, la transformación comienza en uno mismo. Suscríbete ahora para más historias que desafían límites. Este es el momento de apoyarnos juntos y transformar nuestras vidas.